Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Junto a mí, en Madrid, qué lejos queda ya Berlín, ¿eh? Marc Bassetts, que es subdirector de opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. En el retrovisor, Alemania, ¿no? En el retrovisor, sí. Oye, me contabas que yo recuerdo que has contado muchas veces lo mal que funcionaban los trenes en Alemania. Y tú ahora estás haciendo mucho el trayecto Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. ¿Qué sensación tienes? Bueno, es una sensación extraña, porque ya fue extraña cuando llegué a Alemania y tenemos esta idea un poco tópica de Alemania donde todo funciona y los trenes son puntuales y no llegan ni un minuto tarde, y era, bueno, la realidad alemana me desmintió el tópico y lo comentamos muchas veces. Era muy raro, yo usaba mucho el tren en Alemania para ir a hacer reportajes, para desplazarme por el país, y era muy raro el tren que llegase a la hora, y no eran retrasos de 5 y 10 minutos, sino a veces de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Era exasperante, y es un tema desde hace bastantes años en Alemania, de debate público, de queja, y es un símbolo de la necesidad de mejora de infraestructuras en Alemania. Bueno, digo eso porque yo pensaba siempre y contaba a los alemanes, es que en España los trenes funcionaban de maravilla, ¿no? Pero no hay que generalizar esto de entrada, ¿no? Esto es un principio periodístico, pero he tenido un par de experiencias, sí, en el Madrid-Barcelona, que bueno, no retrasos a la alemana, pero sí, pues, en pleno verano, la semana pasada, trenes donde el vagón no hay aire acondicionado, salida sale tarde, en la estación hay aglomeración y un poco de caos. Tampoco quiero exagerar, pero sí, no, la cosa no era muy ordenada, digamos, ¿no? Y tampoco quiero ser tiquismiquis, pero sí que pensaba, y la imagen y el recuerdo que yo tenía de España es que es un país que se modernizó más tarde que otros países, que Alemania, que Francia, por supuesto que Estados Unidos, porque ya si empezásemos a abrir el capítulo de los trenes... Yo te contaba antes, mi sensación a la vuelta era de una modernidad absoluta con el AVE, comparado con los ACELA americanos, ¿no? Sí, y el AVE ha sido, y el tren español y las infraestructuras españolas, como se construyeron más tarde, eran mucho más modernas, claro, y mucho mejores que la de muchos países de Europa occidental y muchos países industriales y desarrollados. Oye, te decía, Berlín en el espejo retrovisor, París también, París todavía más, ¿no? Pero había algo que ha pasado en Francia en lo que tú te has fijado y querías contarnos. Sí, esta semana ha entrado en el panteón Marc Bloch, que es un gran historiador francés, historiador medievalista, judío, combatiente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, después resistente, detenido por los nazis, torturado por la Gestapo y asesinado en el 44. El Panteón es uno de los lugares... Yo siempre que venían visitas a París les llevaba al Panteón, porque es la gran catedral republicana y laica de Francia. Viene de la época de la Revolución Francesa y ahí están... Claro, viene de la época y es los hombres, en aquel momento eran los hombres ilustres, ¿no? Los hombres, los grandes hombres de la República. Pues ahí están Victor Hugo, están Voltaire, están Rousseau, todas las personas que están en el Panteón, precisamente, los dioses o los referentes laicos de la República. Y cada presidente tiene la potestad de hacer entrar en el Panteón personas que murieron años atrás y que significan algo y que tienen un mensaje para la República, un mensaje cívico, ¿no? Y Emmanuel Macron,
que el año que viene abandonará la presidencia de la República después de 2 mandatos. Su último, lo que seguramente será la última persona que habrá hecho entrar en el panteón es Marc Bloch, este gran historiador, resistente, mártir del nazismo. Y hubo una ceremonia el martes maravillosa, la seguí, sentí nostalgia por París y por esta pompa republicana que a veces puede parecer un poco anticuada, pero que tiene todavía una potencia. Un poco Luis XIV. Luis XIV republicano y luego con estos valores de la República, y esto tenía un sentido muy profundo también, porque claro, el año que viene es posible, no es seguro, pero hay una posibilidad de que gane la extrema derecha y que haya un presidente en Francia. ¿Quién entrará en el panteón? Yo me pregunto qué pasaría en España cuando llega ese momento de elegir a quién poner, ¿no? Sí, hay varios aspectos. De entrar el mensaje que Marc Bloch, que un resistente de izquierdas, entre en el panteón. Y luego había algo de, bueno, espero que no sea un requiem por una época de la República, este acto que se organizó el otro día. Sí. ¿Alguna vez han sacado a alguien del panteón? Buena pregunta. Yo creo que no. No. Y Macron ha hecho entrar varios. Por ejemplo, hizo entrar a un grupo a Manouchian, que era un armenio comunista resistente también ejecutado por los nazis. Hizo entrar a Josephine Baker, la bailarina y resistente. Bueno, cada presidente quiere dejar su huella y yo creo que deja un poco el relato de su historia, de su interpretación de la historia. Yo muchas veces pienso, ¿sería posible un panteón de ilustres en España? Creo que no. Uf, qué peligro. Mira, acabas de hacer, de hecho, una recomendación de verano para quien vaya de vacaciones unos días a París, visitar el panteón, ¿no? Imprescindible. Vamos a empezar, que tenemos a 2 invitadas esperando. El 23 de junio de 2016, un 51,9% de los británicos decidió, frente al 48,1%, una diferencia muy pequeña, salir de la Unión Europea. Después de 5 años de negociaciones para ver en qué términos se daba esa separación, el 31 de enero del 2020, el Reino Unido dejó de ser un país parte de la Unión. Queda todavía tiempo para poder ver cómo se han dado esas promesas que se hicieron para mejorar la economía, para reducir la migración, que era la gran cuestión, ¿no? Y para dotar de mayor autonomía al Reino Unido. Pero en el plazo de estos años ya hemos podido ver que no todo era como lo tenían previsto quienes impulsaron la salida. Yo recuerdo ver a John Carlin rompiendo su pasaporte británico en un estudio de radio como gesto de protesta cuando vio aquella victoria del 51,9%. Sí, y el balance, yo creo que hay bastante consenso en que no es óptimo, para decirlo suavemente. El Reino Unido es un país más fragmentado, más polarizado. Lo que decíamos de Francia, también puede pasar en el Reino Unido que en los próximos años tenga un primer ministro de la derecha populista. Nigel Farage es el encabeza las encuestas. La economía no va mejor. Reino Unido, que decían los que promovían el Brexit, decían, habrá el Global Britain, ¿no? La Gran Bretaña global, será una potencia, nos desataremos nos liberaremos de Europa. Bueno, ahora Reino Unido es menos influyente y ni siquiera la relación con Estados Unidos le sirve para proyectarse, ni la Commonwealth, ni estos sueños de grandeza que se han evaporado totalmente. Es uno de estos días que yo recuerdo, ¿no? Cuando salió el resultado, y me acuerdo además que estaba en Madrid, yo en aquel momento vivía en Washington y estaba en Madrid de vacaciones y fue aquello de la sensación de no puede ser. Y esta sensación de no puede ser se fue repitiendo, fue la primera vez, pero se fue repitiendo después varias veces, porque recuerdas que unos meses después, aquello fue junio del 2016, noviembre del 2016 ganó Trump. Y allí empezó, yo creo, una época, ¿no? Con el Brexit de la que no hemos salido. Estas campañas con desinformación, estos mensajes populistas, también este desencanto muy, muy profundo y muy, muy real de una parte de la población que no encontró en la política ni en los partidos tradicionales respuestas y que se las dieron los Farage, los Boris Johnson, los Trump, y esto llega hasta hoy. Esta semana ha anunciado que dimitía Keir Starmer, el 6º primer ministro de Reino Unido. ¿Cuántos años? En
En 10 años, En 10 sí. años. Sí, bueno, desde el Brexit y habrá un séptimo, ¿no? Es una historia que no ha terminado y que empezó justo hace 10 años. Queríamos hablar de cómo se vive el después del Brexit, de este lado del Canal de la Mancha, en Málaga. Nos atiende Rachel Hayes, que es directora de la edición en inglés del Diario Sur. ¿Qué tal, Rachel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Y desde el Reino Unido nos atiende desde Londres Ana Carvajosa, que es directora de Planeta Futuro y autora de Una isla a la deriva, un viaje por las grietas de un reino desunido. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier y Marc. Rachel, cuando hablamos contigo hace 10 años, nos contaste que el resultado había sido un shock. Ahora, con el paso del tiempo, ¿tú crees que se ha asentado la decisión que se tomó en aquel referéndum o sigue habiendo quienes están todavía impresionados por ese resultado? Yo creo que la gente ya se ha acostumbrado al resultado y ha hecho lo que las complicaciones que ha traído, pues cada uno se ha organizado a su manera. Yo creo que ahora, ya que ha pasado los 10 años, que no parecen 10 años, pero son 10 años, que ya otra vez la gente está diciendo, oye, que ver lo que pasó hace 10 años, cómo votó la gente, y ya haciendo un repaso de todo lo que ha pasado desde entonces. Y desde el punto de vista de los británicos aquí en España, pues ya con este aniversario, pues ya estamos pensando ya más en lo que pasó hace los 10 años y las cosas que ha afectado a la gente, los residentes y los no residentes. Luego hablamos un rato de los residentes británicos en España, pero Ana, uno de los argumentos que se usaron para salir fue que la economía mejoraría. Háblanos de qué manera ha afectado esto a los ciudadanos británicos de a pie en su poder adquisitivo. Sí, como contaba Marc, ¿no? Iba a ser ese paraíso económico con grandes alianzas comerciales fuera de la Unión Europea. Bueno, de entrada, claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces y ahora pues lo que tenemos son guerras comerciales y Estados Unidos y China con una política comercial muy agresiva. Pero bueno, la realidad es que no ha sido el cataclismo que se vaticinó de que iba a ser de un día para otro esta catástrofe económica, sino un proceso a fuego lento, pero es muy evidente que el país es más pobre y más desigual. La libra no se ha recuperado, las exportaciones han caído y eso, como decía, se nota mucho a pie de calle también. Sobre todo fuera del escaparate reluciente de Londres, que es el que ven los turistas cuando vienen. Y pues si sales al norte postindustrial, a todas las ciudades y los pueblos, donde han cerrado los comercios, lo que se ven son casas de apuestas, tiendas de organizaciones caritativas. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que en Reino Unido hay muchos más bancos de alimentos, casi el doble, que McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y esas colas de los bancos de alimentos se ven inmediatamente, ¿no? En cualquier lugar. La gente lo está sufriendo mucho, en el coste de la vida ha crecido enormemente. Lo curioso, lo alucinante es que muchas veces no se asocia a los defensores del Brexit, ¿no? Culpan a los políticos que lo han puesto en marcha. Y bueno, hay quien se arrepiente, pero hay muchos otros que no se arrepienten. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, y los políticos que organizaron o que promovieron el Brexit, claro, si se mira los sondeos son los que están ganando. Y pienso en Farage. ¿Cómo se explica esta paradoja? Los que trajeron este desastre ganan. Bueno, de entrada ellos ganaron el referéndum. Eso ya les da cierta fuerza. Luego culpan lo que comentábamos antes, ¿no? A los que lo han puesto en marcha de hacerlo mal, a los conservadores y a los laboristas. Se escudan también en todo lo que ha pasado en estos años, la guerra de Ucrania, el COVID. O sea, las cifras para ellos no tienen tanto que ver con el Brexit, sino con cómo está el mundo. Y luego porque hay la psicología humana. Yo recuerdo un día en un cóctel muy elegante en la campiña británica y un empresario me decía que había perdido en exportaciones y él había votado Brexit. Y yo le preguntaba si se arrepentía, ¿no? Y él me decía que no,
que tal vez había sido un error, pero que por lo menos era un error suyo y no de Bruselas. Es decir, yo creo que es muy interesante, bueno, ver lo que nos cuesta a todos reconocer que nos hemos equivocado, pero también ese componente emocional, irracional y de deseo de soberanía que tuvo el Brexit y que es muy potente y todavía pervive pese a las evidencias tan claras, ¿no? De los datos económicos, una pérdida entre el 6 y el 8% del PIB. Pero es muy complejo. Rachel, hablábamos antes de cómo nuestro país tiene una comunidad británica importante, sobre todo en lugares con playa. Esos británicos han dejado de ser europeos o de la Unión Europea, aunque sigan siendo del viejo continente. ¿Han mantenido en general su residencia en España y sus costumbres, todo? Sí, muchos, por ejemplo, todos los británicos que estaban aquí ya residiendo antes de Brexit, pues han mantenido, gracias al acuerdo de retirada, pues mantienen todos sus derechos, todos sus accesos, si tenían a la sanidad pública. Entonces, para ellos no ha cambiado mucho. Sí, hola Rachel. Bueno, yo viví unos años en Francia y recuerdo, bueno, había muchos, en la época de post-Brexit, y conocía a británicos que tomaban el pasaporte francés para poder ser europeos. Y recuerdo también, creo que fue el padre de Boris Johnson, ¿verdad?, que se hizo francés, me parece. Hay muchos casos en España de ingleses, británicos, que se hayan, bueno, decidido volverse españoles y tomar el pasaporte y la ciudadanía española para no vivir el Brexit, para no salir ellos también de la Unión Europea. Sí, ha subido el número de personas que han solicitado la nacionalidad española. Algunos, porque realmente si ya eran residentes aquí, no era necesario para mantener sus derechos, pero muchos por querer sentir como ciudadanos 100% aquí, pues han sacado la nacionalidad. Y eso también te da un pasaporte de la Unión Europea que facilita también lo que es viajar por otros países de la Unión. Ana, hay una encuesta de hace solo unos días que dice que un 57% de los británicos considera que fue una mala idea haber salido de la Unión Europea. Yo recuerdo que al principio, los primeros años, siempre se hablaba de repetir el referéndum. Era una cuestión insistente. Esto se ha evaporado, ¿no? Sí, porque, o sea, es verdad que hay una mayoría ya bastante clara que dice desear que no hubiera sucedido. Depende también un poco de lo que se les pregunte exactamente, ¿no? Pero a la vez, o sea, sobre todo ningún político está dispuesto a reabrir ese melón, porque el Brexit fue y es todavía una herida muy profunda que divide mucho al país. Entonces, cualquier líder político tendría que invertir un capital enorme en un proceso que además es muy largo y tendría que tener una fortaleza y el país una estabilidad para afrontarlo que evidentemente no tiene. Ahora mismo no tenemos virtualmente primer ministro. Así que no está en el horizonte, desde luego. Recuerdo que en tu libro Una isla a la deriva había un capítulo o capítulos dedicados al norte de Inglaterra, que es la zona industrial o postindustrial, y por ejemplo a la ciudad de Blackpool. En mi recuerdo, no he tenido tiempo de releerlo ahora, pero era bastante, podemos decir, deprimente, y es un poco el vivero de una parte del voto del Brexit. ¿Has vuelto a estas regiones, a estas ciudades? ¿Y cómo se viven estos 10 años ahí? ¿Crees que hay personas que se arrepienten de haber dado el voto por el Brexit ahí? Hablabas antes de este empresario, pero las clases populares que habían sido votantes tradicionales laboristas y que apostaron por el Brexit y quizá ahora por Farage, ¿cómo viven? ¿Qué balance hacen de esta década? Sí, Blackpool es uno de esos lugares en los que, o sea, yo fui porque quería ver la fuerza de la nostalgia, ¿no? Que es otro de los factores muy importantes en el Brexit. Blackpool es algo así como nuestro Benidorm, un lugar donde para muchos británicos significa la felicidad, las vacaciones, los helados, los flotadores. Entonces, la gente allí te decía, bueno, hay gente que se siente engañada porque nos dijeron que Reino Unido podía volver a ser ese país feliz,
¿no? Idealizado, se idealizó también en la campaña, que podíamos parar el reloj. Todo eso evidentemente no es cierto. Hay gente que se arrepiente y se siente engañada, pero también en el norte hay mucha gente, o sea, hay mucha desafección política. No creen en los políticos, han tirado la toalla. Cuando se dice que los laboristas, por ejemplo, ganaron, arrasaron, pero hay que ver cuánta gente votó. Hubo un récord de gente que no votó, porque ellos piensan que da igual quién esté en Downing Street, porque su vida no va a cambiar, porque no se van a ocupar de ellos. Hay mucha gente con la que yo hablaba que no saben cuál es el nombre del primer ministro, pero es que no les interesa, porque su vida eso no va a mejorar. Entonces, esa desafección, eso es un problema que da igual quién sea el nuevo primer ministro, es un problema muy gordo que van a tener que atacar y que es de donde bebe y se alimenta la extrema derecha y el populismo, claro. Desde Londres, Ana Carvajosa, que es directora de Planeta Futuro en El País, y desde Málaga, Rachel Hayes, que es directora de la edición en inglés del Diario Sur. Gracias, Rachel y Ana. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Y Marc, nos quedan 2 semanas más antes de las vacaciones, así que te veo el domingo que viene. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Gracias. No cabe ninguna duda, y no debe caber ninguna duda a todo el que lea el informe de hoy, de que cada norma legal internacional ha sido violada por las acciones de las autoridades israelíes en lo que respecta a los niños palestinos, y deben rendir cuentas por ello. El martes, una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel lleva a cabo una estrategia deliberada para acabar con el futuro de los palestinos en Gaza, atacando a sus niños, borrando su infancia y marcando sus vidas para siempre. En A Vivir, hoy dedicamos nuestro episodio de disección de un genocidio al infanticidio, al asesinato masivo de bebés, niños y adolescentes. Al menos 20.000 menores han muerto en 2 años, 44.000 han resultado heridos y 4.000 sufren amputaciones en un territorio al que Israel no permite la entrada de prótesis. Durante el mal llamado Alto el Fuego ha sido asesinado un niño cada día. La mayoría ha muerto bajo las bombas, pero muchos han sido objetivo de francotiradores, de drones, de ataques contra colegios de desplazados, contra espacios de juego, contra puntos de distribución de agua, de comida. Con el sistema educativo, por supuesto, aniquilado ya, el genocidio ha condenado a los niños a trabajar para alimentarse. A veces la muerte de sus padres también les obliga a encargarse de sus hermanos menores, incluso de bebés. Mónica García Prieto, buenos días. Hola, Javier. Es, como dices, la cara más insoportable del exterminio de Gaza. Ante todo, pido disculpas a la audiencia por arruinar el desayuno, pero hay cosas que jamás deberían pasar. Los niños representan el porcentaje más bajo de víctimas en guerra porque son preservados, alejados del peligro, y su seguridad se convierte en la única obsesión de sus padres. Ellos suelen ser menos conscientes de lo que ocurre y son protegidos a toda costa. Pues bien, Gaza ha roto esa norma, porque allí no hay sitio seguro ni forma de proteger.
El número de niños asesinados, esos 20.000, equivalen a 1/3 del total, y semejante estadística nunca se da en una guerra porque los niños están alejados del frente y son fácilmente reconocibles por los soldados. En Gaza, muchos niños ingresan con disparos de bala, algo que no he visto en otros conflictos, salvo en Palestina. Algo así solo puede suceder si hay una absoluta falta de disciplina en el ejército o bien si hay la intención de exterminar a la nueva generación para garantizar que los palestinos dejen de ser un estorbo para la ocupación. Y la muerte de niños, además, destruye emocionalmente a sus padres y debilita el tejido social hasta el extremo. Me gustaría que escuchásemos un vídeo captado por un padre de Gaza en el 5º mes de genocidio, en el que se puede escuchar a su hija de 7 u 8 años acariciando y hablando con su gato, y le dice esto. Por favor, no nos comas cuando nos muramos. Si Dios quiere, te matarán al mismo tiempo, con nosotros. Pero si sobrevives, no nos comas. Vete a comer a otros, a gente a la que no conozcamos. Esa conciencia de que puedes morir en cualquier momento y sobre todo de que los animales devorarán tu cadáver, eso es algo que nunca he visto en niños víctimas de ningún otro conflicto, Javier. Otros vídeos de aquellos días mostraban a niños durmiendo en las tumbas de sus padres o escondiéndose en los bajos de camiones con la esperanza de ser atropellados cuando arrancaran. Es espeluznante y no creo que podamos ni siquiera empezar a concebir el nivel de trauma de toda esa generación, sobre todo teniendo en cuenta que 40.000 niños han quedado huérfanos también. Bueno, como me dijo una psicóloga libanesa que trata a niños de Gaza, no existen manuales para tratar ese nivel de trauma. Esos libros, me dijo, se escribirán con esta tragedia o los escribirán ellos. Pero sí hay estudios que ponen los pelos de punta. Uno de ellos, a cargo del Centro de Formación Comunitaria para la Gestión de la Crisis en Gaza, consultó a 500.000 de menores, enfermos, heridos o huérfanos. Pues bien, el 96% sentía que su muerte era inminente y el 49% expresaba su deseo de morir. Es decir, cuando les preguntas qué es lo que más desean, la mitad responde que morir. Pero no de cualquier manera. Quieren morir de una pieza, con todos sus miembros, no despedazados ni comidos por los animales. Hay que entender que el 60% de esos críos han asistido personalmente al menos a un acontecimiento traumático, cuando no a varios, y que toda la población gazatí ha perdido familiares en este genocidio. La Convención de Ginebra del 49, ratificada por Israel, protege de forma integral a la infancia, pero Israel ha mostrado un desdén absoluto por los niños palestinos desde la creación de su Estado. Ahora bien, en este genocidio ha cruzado todas las líneas rojas. En Gaza se ha acuñado un acrónimo médico espeluznante, con las siglas NHSFS, Niño herido sin familia superviviente. Condición que comparten, por cierto, 17.000 niños. Algunos eran bebés cuando perdieron a toda su familia, como nos cuenta la escritora palestina Susan Abulhawa, que pudo visitar Gaza en 2 ocasiones en 2024 al frente de su ONG Recreos por Palestina. Claro que hay un ataque particular contra los niños. Es decir, Gaza tiene ahora la mayor población de niños amputados del mundo, creo que quizás de la historia, solo superada por el Congo, donde el rey Leopoldo amputaba manos. Es impactante tanto el nivel de discapacidades como el del terror. El cerebro de los niños se está desarrollando y cuando se les marca con el terror, no sé cómo será psicológicamente esa sociedad. Estos niños son resilientes, pero hasta cierto punto. Cuando estuve allí había bebés en incubadoras, bebés sin familia, ya sea porque sus familias habían sido asesinadas o habían desaparecido. Eran solo bebés y nadie los tocaba, nadie los sostenía. Solo de vez en cuando una enfermera metía la mano para darles de comer. Nadie tenía tiempo ni para cuidar realmente a esos bebés. Y me pregunto constantemente, ¿qué le sucede a un ser humano cuando los primeros meses de su vida los pasa en una incubadora sin hacer nada? Y luego está el tema de la educación. Israel siempre ha odiado que tengamos educación. De hecho, los palestinos tenemos el mayor número de títulos superiores per cápita de toda la región, más que los israelíes, más que cualquier otro pueblo de la región.
y lo odian. Han hecho todo lo posible por suprimirla, por destruirla. Atacaron nuestras universidades constantemente y nunca les funcionó. Por eso ahora han arrasado por completo con todas las universidades, todas las escuelas y también con la capacidad de los niños para concentrarse, para aprender o para ser resilientes. Lo han destruido todo. Han convertido a nuestros bebés en simples niños que solo van a buscar agua. Y este es un plan sionista muy antiguo, y creo que esto es lo que la gente necesita entender realmente. Es decir, les han arrebatado la infancia, la educación, pero también toda normalidad, ¿no? Los espacios seguros para un niño. Y luego hay un ensañamiento que no hay en otras guerras. Así es. Tras el asalto israelí contra los hospitales, algo que repasamos hace 2 semanas, varios recién nacidos de la unidad de neonatos fueron hallados en estado de descomposición, algo que debería pesar para siempre sobre nuestras conciencias. Un diputado israelí, por cierto, les llamó terroristas natos. Y constantemente ingresan niños de corta edad alcanzados en ataques directos, por francotirador o por avión no tripulado. Los médicos, gazatíes o extranjeros, no tienen duda de que hay un patrón de conducta. Se ataca a los niños como se ataca a todo civil desarmado. No hay distinción entre civiles y militares, ni tampoco entre niños y adultos. Y eso contraviene el derecho humanitario internacional. En Gaza llegó un momento en el que no había cómo distinguir los restos humanos tras los bombardeos, y los médicos, totalmente desbordados, tomaron la decisión de entregar a los familiares una bolsa con 20 kilos de carne humana cuando el fallecido era menor, o 70 cuando era adulto. Pues que imagina recibir todo lo que queda de tu hijo en una bolsa de la compra. Los médicos han denunciado disparos contra bebés mientras eran amamantados y disparos certeros que partían en 2 un feto aún en el vientre de su madre. Yo he entrevistado a Nick Maynard, un cirujano británico que pasó 2 meses en Gaza. Me contó que entre el 40 y el 50% de heridos por bala o metralla que él atendió eran niños. Y también constató un juego macabro entre los soldados israelíes. On my 4th day there in my most recent trip, recuerdo que en mi 4º día allí durante mi último viaje, mis colegas cirujanos de Gaza me llamaron al quirófano para que les ayudara a operar a un niño de 12 años que había recibido un disparo en el abdomen y se estaba muriendo en la mesa de operaciones. Intenté salvarle la vida, pero no pude. Me contaron que la familia del niño había dicho que le habían disparado los soldados israelíes, así que empecé a hablar con mis colegas allí y un buen amigo mío de la sala de emergencias del Hospital Nasser me contó cómo todos habían notado este patrón de lesiones que apuntaban a diferentes partes del cuerpo en diferentes días. Me contaron que un día, creo que una semana antes, ingresaron a 19 adolescentes en pocas horas, todos con disparos exclusivamente en la cabeza y el cuello, en ninguna otra parte. Luego empecé a hablar con otros colegas y entonces yo mismo noté que algunos días llegaban con disparos solo en el abdomen, otro día con disparos solo en el pecho, otro día en los brazos o las piernas, y un día, el sábado antes de que me marchara del Hospital Nasser, 4 chicos adolescentes llegaron con disparos solo en los testículos. Así que todos constatamos ese patrón. Nos quedó muy claro que el patrón de lesiones, la localización de lesiones, era demasiado llamativa para ser una coincidencia. Nuestra impresión fue que estábamos presenciando casi un juego de práctica de tiro. Prácticas de tiro con niños. Es devastador, sobre todo porque, por lo que cuenta Maynard, es una práctica extendida. Lo peor que es que en el caso de Palestina es que ni siquiera es nueva. Hay que recordar que en la primera intifada, el ministro israelí Isaac Rabin, que luego fue premiado con el Nobel de la Paz, autorizó que se rompieran los huesos a los manifestantes palestinos desarmados, muchos de ellos menores, según denunciaron los propios soldados. Les rompían los brazos para que no tirasen piedras.
Es decir, que este infanticidio tiene una intencionalidad tanto práctica como manifiesta, ¿no? Hace una semana un ministro de Israel, yo creo que lo escuchamos en el programa, defendía el asesinato masivo de niños cuando decía que por cada madre israelí que llore, deben llorar 1000 madres libanesas. 1000 madres deben quedarse sin sus hijos. Y también hay un patrón, ¿no? Y no solo por los ataques directos. La hambruna de Israel, por ejemplo, garantiza que los primeros en morir serán precisamente los bebés. Claro, porque no tienen grasa que consumir. Sus madres están en los huesos. La mayoría no puede amamantar por el trauma, el estrés, la desnutrición. Han dado a luz en pleno éxodo, en medio de una limpieza étnica, porque las clínicas maternas también han sido bombardeadas. Y no hay nada que darles de comer porque Israel mata de hambre a Gaza. Mira, la ONU denunció que después del alto el fuego se prohibió la entrada de Plum Peanut, una pasta de cacahuete enriquecida en proteína usada para combatir la desnutrición en hambrunas de todo el mundo. Pues bien, Israel lo declaró un producto de lujo. Yo le pregunté a Maynard, al doctor Maynard, qué ocurría cuando los médicos intentaban llevar consigo ayuda para la población. Y escuchad qué me contó. Un día, un grupo de médicos estadounidenses se unió a mi equipo y sabían que había escasez de leche de fórmula. Trajeron muchos biberones, pero los guardias fronterizos israelíes les confiscaron cada uno de ellos. So this was a clear and deliberate policy to refuse nutrition coming in. Era una política clara y deliberada de impedir la entrada de alimentos y nos quedamos sin nutrientes, nos quedamos sin alimentos que pudiéramos administrar por sonda gástrica, sin alimentación intravenosa para bebés ni leche de fórmula. Todo por el bloqueo deliberado a la entrada de estas sustancias en Gaza. Es que esto esconde una maldad. Me recuerda esas imágenes de colonos que impedían la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, volcando los camiones. Sí, comida, medicinas, prótesis. Hablamos, por cierto, de 4.000 niños mutilados que se arrastran por los campamentos de desplazados sin tratamientos ni prótesis, de infecciones que empeoran sus lesiones porque Israel restringe la llegada de medicamentos, de críos con lesiones auditivas por los bombardeos, con quemaduras terribles y, por supuesto, con un trauma que ha disparado las depresiones, el insomnio, la enuresis, las ganas de morir. En Gaza, niños de 5 y 6 años juegan a dar sepultura a sus muñecos, Javier. Hablamos de niños huérfanos, niños perdidos, sin familia superviviente o con heridas que les van a acompañar siempre, que han visto perturbada su visión del mundo, como nos cuenta Susan Abulhawa, porque lo único que han vivido es un genocidio. Los niños tienen mucho que procesar. Algunos son resilientes, pero muchos lidian con un tipo de trauma que es como una forma básica de pensar. Ni siquiera es un trauma. Es como una visión perversa de cómo es realmente la vida. Piensan que el mundo es un lugar donde caen bombas y los van a matar. Recuerdo que llegaron extranjeros, miembros de una ONG o algo así, y uno de los administradores me contó que los niños preguntaron, ¿de dónde eres? Y eran de algún país europeo. Y le preguntaron cómo eran las bombas en su país. Uno de ellos mencionó que había llegado en avión. Claro, esos niños no saben qué es un avión civil. Para ellos, un avión es una cosa que tira bombas. Y uno de los niños inmediatamente le arrojó algo, como si pensara que él era una de las personas de los aviones que lanzaban bombas. Tuvieron que explicar a los niños que hay aviones que solo transportan a buenas personas, que no todos los aviones transportan bombas, y no podían procesarlo. No alcanzaban a entender lo que les decían. Todo esto no puede ser casual, tiene que haber algún tipo de cálculo político detrás, porque Israel tiene que saber el impacto de toda esta situación en los más jóvenes, ¿no? Mira, según los expertos israelíes a los que he consultado, casi no hay margen de error en los ataques. Se bombardea a familias enteras y se ataca a niños acarreando garrafas de agua, comida, pero con total impunidad, sabiendo y viendo que no representan ninguna amenaza. Es chocante que el ejército israelí difunda las imágenes de sus propios crímenes de guerra, pero lo hace. Y todo parece estar pensado para infligir el máximo daño posible y exterminar lentamente a toda una comunidad desde el vientre materno. Y para ello, Israel calcula los detalles, como explica el doctor Munir Al-Bursh, director general de Hospitales de Gaza.
Estamos ante una ocupación brutal que busca eliminar al pueblo palestino. No desean una vida digna para el pueblo palestino. Han atacado a los niños, a las mujeres e incluso al útero palestino. Al prohibir la entrada de suplementos nutricionales, ácido fólico, hierro y programas de cuidado infantil y materno, están atacando a los niños en el vientre de sus madres. Los casos de malformaciones congénitas han aumentado, incluyendo labio leporino, síndrome de Guillain-Barré y otras enfermedades que antes eran muy raras. Estamos hablando de personas que mueren en silencio bajo el arma del hambre sistemática y la restricción gradual de insumos esenciales. Vemos madres que se ven obligadas a desplazarse debido al hambre y la falta de hierro y vitaminas. Niños que nacen con un peso muy bajo, sin acceso a leche ni atención médica. Hay un aumento sin precedentes en las malformaciones congénitas, bajo peso, detención del crecimiento y muertes silenciosas en los brazos de sus madres. Esta verdad representa un crimen completo contra los lactantes, los fetos, el futuro de Palestina y el pueblo de Gaza. Lo que ocurre hoy en Gaza no solo destruye el presente, sino que quema las raíces de la esperanza y deja una profunda marca en las generaciones futuras. Hablamos del sufrimiento por la hambruna que hoy se refleja en graves complicaciones en madres y partos. La ocupación está matando a Gaza por todos los medios, inventando múltiples y grandes herramientas para el crimen que comete. Y el mundo observa desde la distancia. Y esto no podía ser más cierto. Algún día tendrán que dar explicaciones muchos países, muchos dirigentes, muchas personas que han guardado tanto silencio. Mónica García Prieto, volvemos en septiembre con esta disección del genocidio en Gaza. Gracias, Mónica, cuídate. A vosotros, Javier. Hasta septiembre. رجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيم ما سألوا مش ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تقوم شايل هم منك ما تقوم بس قوم وانا اخوك. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.